Continuamos con nuestro curso Moral Fundamental, con este manual de Tomás Trigo. Ya estamos en el tema 4, vamos a hablar de la vida moral y de esa identificación con Cristo a la que está llamado el cristiano, ¿no? Bueno, después de haber visto el plan de Dios para el hombre y los hitos más importantes de la historia de la salvación en los temas anteriores, ahora vamos a dedicarnos a una perspectiva, un punto de vista que propiamente moral, que es el tema de la persona que con sus acciones libres responde al amor de Dios, a la voluntad de Dios, al querer de Dios, ¿no? Esa invitación que Él nos hace a conocerlo, a amarlo, a ser hijos y de este modo caminar hacia el fin que tenemos cada uno, que es esa bienaventuranza eterna. Lo hemos dicho más de una vez, lo que Dios quiere es que seamos felices en la tierra y felices en el cielo. Y seremos felices en la tierra y felices en el cielo en la medida en que vivamos nuestra vocación, llevemos a cabo nuestra misión, sigamos ese plan de Dios que tiene para cada uno. El deseo de felicidad del hombre, algo intrínseco al hombre. Todos queremos ser felices, ya nos lo dice San Agustín. Todos nosotros ciertamente queremos vivir felices y en el género humano no hay persona que niegue su asentimiento a esta proposición aún antes que ella sea anunciada. También Santo Tomás nos dice que el hombre quiere naturalmente la felicidad y la busca con necesidad. También sabemos que la criatura racional desea naturalmente ser feliz y de ahí que no pueda querer no ser feliz. La felicidad es el estado subjetivo de una persona que ha llegado a la perfección porque ha realizado y alcanzado todo cuanto esperaba conseguir. Esa felicidad, esa paz, esa armonía, que ya vamos a ver un poquito más adelante, está muy vinculada a esa necesidad o esa capacidad o esa vocación que tiene el hombre a la donación, a la entrega, a la generosidad, al bien, a la verdad, bueno, tal como lo fabricó Dios, tal como pensó Dios, tal como lo ama Dios, ¿no? Entonces, la perfección objetiva de la persona es la plenitud de la vida virtuosa, de la vida lograda, y como te decía, para conseguir ser felices se necesitan, digamos, algunos determinados bienes, ¿no? Por un lado, bueno, la vida misma, la salud, esa convivencia con otras personas, el gran don y regalo de la amistad, el conocimiento de la verdad, vivir virtuosamente. Pero la necesidad más radical, la más profunda, la más importante, que está justamente en la intimidad de cada ser, es esto, ¿no? Ser conocida y amada, conocer y amar. O sea, toda persona aspira a eso, amar y ser amado. Ser conocido, conocer para amar, ¿no? Entonces el hecho de haber sido creados por Dios con un acto de conocimiento, ¿no? De conocimiento y de amor, ¿no? Entonces eso deja en nosotros, en nuestra estructura íntima, en nuestro ser más profundo, nos lleva a desear lo mismo que ha querido Dios para nosotros. También nosotros queremos conocer y amar, sabernos absolutamente amados y amar absolutamente. Ese deseo de felicidad es esencialmente deseo de conocimiento y amor recíproco y absoluto. Recíproco, porque queremos que se nos conozca, que se nos ame, y nosotros también queremos conocer y amar. Necesitamos darnos y entregarnos de una manera profunda, plena, total, sin límites. Y esto solo lo puede satisfacer totalmente o completamente Dios. Solo Él en plenitud puede llegar a alcanzar, digamos, ese deseo que tenemos todos de ser conocidos y amados y conocer y amar. Solo Dios puede esperar un amor absoluto y solo a Dios podemos amarlo de modo total. Por eso la persona es atraída por Dios desde lo más íntimo de su ser
y por eso los deseos más profundos de la persona es el deseo de la verdad, el deseo del bien, la vida, la amistad, la fecundidad, la felicidad, que son, en último término, deseos de Dios, deseos de Dios. Y de ahí que cada uno de las acciones buenas y de la persona esté presente también ese deseo del fin último. Es la razón de que entre la ley moral y el fin último existe una conexión, un entrelazamiento, una relación. La ley moral, o sea, los mandamientos, son algo intrínseco a la persona porque responden a sus tendencias más naturales, al bien y a la verdad, en último término, a la felicidad. Y por medio de la razón práctica, la persona puede conocerlos y amarlos y encaminarse a ese fin último. O sea, conocer los mandamientos, conocer la voluntad de Dios, amar esa voluntad de Dios, amar esos deseos de Dios, amar ese camino, ¿no? Y así, encaminándose al fin último, viviendo los mandamientos, es como se lo alcanza. Dios, verdad, bien absoluto, que le dará felicidad perfecta. Y por su parte, las virtudes, o sea, esos hábitos buenos, perfecciona a la persona para orientar su conducta a Dios. Virtudes, ¿cuántas virtudes? Prudencia, templanza, virtudes humanas, laboriosidad, generosidad, la amistad, en fin. Punto 2. La vida moral como respuesta a la llamada divina a ser otros Cristos. Entonces, la vida moral de la persona consiste en responder con amor y libremente al amor de Dios, Creador y Redentor. O sea, el amor del hombre hacia Dios es siempre respuesta, porque Dios nos amó primero. Dios justamente nos creó, nos amó y nos invita al amor, nos invita a conocerlo. Dios nos da el ser porque nos ama, nos ofrece su amor y nos pide respuesta, ¿no? Y la única respuesta al amor de Dios debe ser nuestro amor. Si respondemos positivamente al amor divino, entramos en la amistad con Dios, ¿no? Nos entregamos a Él, que se entrega a nosotros, y al mismo tiempo nos realizamos como personas. Y si no lo hacemos, entonces nuestro ser pierde su sentido por ser persona sin entrega. Nosotros, la persona es sinónimo, símbolo, llamado a la entrega, a la generosidad, ¿no? El hombre es un ser para la entrega, es un ser para Dios, ¿no? Y por eso cuando no lo consigue se frustra, se entristece, por eso la vida se hace más oscura, más triste, más gris, en fin. Entonces la consecuencia de la respuesta al amor de Dios es nuestra realización como personas y por tanto nuestra felicidad. Cuando le decimos que sí, cuando respondemos como la Virgen María, fiat, hágase en mí según tu palabra, entonces tenemos esa plenitud, esa alegría, esa paz, esos deseos de vivir. Y la infelicidad justamente consiste en no responder al amor. Como le pasó al joven rico, lo llamó Jesús, le dijo, bueno, andá, vendé todo lo que tenés y seguime. Y no se animó y se fue triste, porque efectivamente la tristeza es la consecuencia de decirle que no a Dios, ¿no? O sea, la persona se niega a sí misma en su estructura más íntima, llamada al amor, le da la espalda al amor. Pero como hemos visto en el tema anterior, Dios quiere elevar al hombre al plano sobrenatural, hacerlo hijo suyo por la gracia, introducirlo en la familia divina y concederle la visión cara a cara y comunicarle hacia una felicidad muy superior, la felicidad sobrenatural, ¿no? Entonces, para ello el hombre está llamado a ser imagen de Cristo, que es lo que vamos a ver a continuación, ser otros Cristos, el mismo Cristo, y por eso el camino de su felicidad pasará por su propia identificación con Él. Y eso con la gracia de Dios, o sea, con la ayuda de Dios, con ese don, que es una participación en la vida divina, que es la gracia, bueno, y la respuesta libre de cada uno. En el libro Elegidos en Cristo para ser santos, Enrique Colom y Ángel Rodríguez Luño nos dice que
La aspiración al bien absoluto es tematizada y vivida por el cristiano como una aspiración a la santidad, entendida como plenitud de la filiación divina, que se realiza concretamente en esta vida, en el seguimiento y en la imitación de Cristo. Entonces, como hijos de Dios, el cristiano está llamado a ser en este mundo alter Christus, otro Cristo, ipse Christus, el mismo Cristo. Está la santidad en la iglesia, justamente es una llamada a identificarse con Cristo, a ser otro Cristo, a ser el mismo Cristo, ¿no? Es el fin que da sentido a la vida cristiana. La primera identificación con Cristo es una gracia de Dios, ¿no? Es una identificación ontológica que da la gracia, y concretamente la gracia del bautismo, esa gracia inicial, ¿no? Bueno, y a partir de ella podemos realizar la identificación moral, o sea, la que realizamos con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir. Punto 3. Ser otro Cristo, identificación ontológica. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caristas Est número 1, escribía: hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano a la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, con mayúscula, ¿no?, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación definitiva. Este encuentro personal tiene lugar a través de un don de Dios que la tradición cristiana ha denominado gracia. La gracia, que es ese auxilio gratuito, ese regalo de Dios que nos da a sus hijos, en el que nos hace partícipes de la naturaleza divina, de la vida de Dios y la vida eterna. Y así Dios, al introducirnos en su intimidad, siendo hijos en el Hijo, bueno, podemos llamar Padre a Dios en esa unión con Cristo, y el Espíritu Santo que inunda nuestro corazón con la caridad para poder amar a Dios como Él nos ama, ¿no? Puede ser oportuno incluso ahora volver a pedirle al Espíritu Santo, ¿no? Dios Espíritu Santo, dame ese amor para ser hijo en Cristo, un hijo que ama al Padre, tratando de agradecer lo mucho que el Padre nos ama, como para agradecer el gran amor que Él nos ofrece, que Él nos da. Bueno, el tema de la gracia no vamos a abundar ahora, es algo que se estudia fundamentalmente en la antropología teológica, o sea, la antropología visto de la teología, o digamos en el tratado de la gracia, todo un tratado de la teología. Entonces pasamos al punto 3.1, la participación del cristiano en la naturaleza divina, y volvemos a recordar cómo Cristo nos regala su iglesia. Su iglesia, además, que es portadora de los sacramentos, portadora de la gracia. Esa gracia y esos sacramentos justamente que nos ayudan a identificarnos con Cristo, ¿no? A través de ellos recibimos la gracia que nos transforma en otros Cristos. Todos los sacramentos configuran con Cristo, pero el bautismo ocupa un lugar fundamental de origen y condición, porque efectivamente a partir de ese momento, además de que se nos perdone el pecado original, comenzamos a ser partícipes de este pueblo de Dios, que es un pueblo sacerdotal. A partir de ese momento recibimos también ese sacerdocio común de todos los fieles, ¿no? En el bautismo, que puede ser de agua o de sangre o de deseo, se produce esa identificación ontológica con la persona de Cristo, y la persona que acepta la verdad y la voluntad salvadora de Dios recibe el nuevo ser y la nueva vida de la gracia que lo configura con Cristo, Ya veremos cómo esa configuración con Cristo nos invita a ser como Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ya lo veremos, ¿no? Ya lo dice San Pablo a los Corintios: si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo pasó, ya ha llegado lo nuevo.
Entonces, la importancia especial del bautismo radica en su realidad y en su significado más profundo, porque en el bautismo la persona es involucrada con la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? En el bautismo se muere con Cristo para resucitar con Cristo. Se muere al pecado y se resucita a la vida, ¿eh? Como la muerte de Cristo se ordena a la resurrección, Dios concede a la persona por medio del bautismo el don de la vida nueva, la participación en la vida de Cristo resucitado. En la Veritatis Splendor, la carta encíclica de San Juan Pablo II, en el número 21 nos dice que el bautismo configura radicalmente al fiel con Cristo en el misterio pascual de la muerte y resurrección. Lo reviste, estamos de Cristo. O sea que por la gracia del Espíritu Santo el hombre es hecho partícipe de la naturaleza divina, ¿no? Y así se convierte en un ser divinizado. Y por participación, ¿no? Por participación, divinizados en el Hijo, siendo hijos de Dios, miembros de Cristo, coheredero con Cristo y templo del Espíritu Santo, nos recuerda el Catecismo. Entonces, en la persona, en gracia habitan las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sigue diciendo Veritatis Splendor 21, felicitémonos y demos gracias, afirmaba San Agustín dirigiéndose a los nuevos bautizados. Hemos llegado a ser no solamente cristianos, sino el propio Cristo. Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. Entonces, de este modo se articula en concreto el designio creador de Dios, que nos ha pensado a cada persona creada, no solo como hombres, sino como otros Cristos, ¿no? Cada hombre o bien es otro Cristo por la gracia o bien está llamado a serlo. Y esta transformación espiritual del cristiano en Cristo tiene un sentido escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? Orientado a lo que viene, al más allá, a la eternidad, al cielo. O sea, nos configuramos para ser Cristo en la tierra, pero sobre todo para ser Cristo en el cielo, ¿no? Para resucitar con Cristo también a la bienaventuranza eterna. La vida eterna, por eso, es el cumplimiento escatológico de la santidad cristiana. El sentido de la lucha en esta tierra es poder alcanzar el cielo, la bienaventuranza eterna, poder compartir eternamente con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo el lugar que ha preparado a sus hijos, ¿no? La vida eterna que se inicia ya en este mundo es expresada por Jesús en términos de conocimiento. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es Jesucristo, a quien tú has enviado, nos dice San Juan, ¿no? ¿Y cómo se realiza en la vida de cada ser humano esta transformación en Cristo? Bueno, eso depende de si se ha creído o recibido explícitamente el conocimiento de la fe, o si solo ha recibido una parte del conocimiento de lo que él mismo es, ¿no? Por eso, ¿se acuerdan ustedes aquella afirmación? Fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que aquellos que habiendo conocido el mensaje del Evangelio en la iglesia están llamados a vivir esa fe, ¿no? Y a seguir ese camino. Pero también quiere decir que aquellos que no han conocido a Cristo, aquellos que no han conocido el Evangelio, aquellos que no han conocido, digamos, este camino, tienen que seguir esa ley natural, esa brújula, ese corazón suyo que está orientado a la verdad, al bien. Por eso, aunque algunos no conozcan a Cristo, Cristo es la verdad. Y siguiendo la verdad, siguen a Cristo, ¿no? Entonces, las personas que son realmente coherentes con su conciencia y buscan la verdad y rechazan lo que tiene de malo, digamos, la tentación, el pecado, entonces alcanzarán también ellos la bienaventuranza eterna del cielo. Punto 3.2. Vida nueva en Cristo. Entonces, la persona que ha renacido en Cristo por la gracia del Espíritu Santo puede vivir una vida nueva, la vida de los hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es el mismo Cristo. Y con la gracia, la persona bautizada recibe las virtudes sobrenaturales, fe, esperanza, caridad, que la capacitan para esa vida nueva en Cristo. La Santísima Trinidad da
al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación, que por un lado le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él, de amarlo, mediante las virtudes teologales. También le hace capaz, le concede el poder de vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo, mediante los dones que Él le da. Le permite crecer en el bien, mediante las virtudes morales. Y así, todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo, nos recuerda el catecismo. La gracia, esa participación en la vida divina, ese regalo de Dios para que nos ayude a alcanzar la santidad, la bondad. Pues la gracia no anula ni destruye la naturaleza, ¿no? Sino que la eleva, y la hace eficazmente capaz de alcanzar a Dios. Así como Cristo, perfecto Dios y hombre, perfecto, en Él lo humano y lo divino no se confunden, en el cristiano no se confunde la naturaleza y la gracia. Las obras de la persona en gracia son al mismo tiempo obra de la naturaleza y obra de la gracia. Por eso el cristiano que actúa es la nueva criatura. Ya esa nueva criatura es nueva porque tiene esa gracia de Dios, esa gracia divina, esa nueva criatura que ya ha sido sanada y ha sido elevada por la gracia. La confirmación y la Eucaristía. Entonces esta nueva vida de Cristo está llamada a crecer, está llamada a fortalecerse, está llamada a dar frutos para la vida eterna, para la vida que viene. Y para ello no basta solo el bautismo, no basta solo este primer sacramento, ¿no? En su Constitución Apostólica Divini Consortium Naturae, Pablo VI decía que los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez más abundancia, con más abundancia de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Entonces repetimos, con el bautismo iniciamos el camino, con el bautismo comenzamos a ser hijos de Dios, con el bautismo comenzamos a ser miembros de la Iglesia, con el bautismo recibimos al Espíritu Santo, con el bautismo se nos perdona el pecado original, pero Jesucristo ha querido dejarnos otros sacramentos que nos dan la gracia sacramental, para poder realizar todo el itinerario, ¿no? Entonces nos ha dejado la confirmación, en el que ya uno como adulto en la fe vuelve a confirmar su decisión del bautismo, que en muchos casos la han tomado los padres y padrinos, ¿no? Y la Eucaristía, que es ese manjar, ese alimento, que es el mismo Cristo, que nos fortalece, nos nutre para la vida, para la lucha, para seguir ese camino de identificación con el Señor. Entonces la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal, nos introduce más profundamente la filiación divina, que nos hace clamar o rezar o decir Abba, Padre. Nos une más firmemente a Cristo, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo y hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia, nos dice la Lumen Gentium. También, sigue diciendo el Catecismo, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante palabras y obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz, ¿no? Ya lo vemos cuando descendió el Espíritu Santo en los apóstoles, aquellos hombres que habían sido temerosos, aquellos hombres que habían huido, aquellos hombres que negaron a Dios, ahora después del Espíritu Santo no tienen miedo a nada ni a nadie, ni a la cárcel, ni al látigo, ni a los sacerdotes, ni a los levitas, ni al juicio. Y ellos decían, bueno, tenemos que obedecer antes a Dios que a los hombres. Y por eso predicamos a Cristo muerto y resucitado. Entonces, esta vida nueva que comienza en el bautismo es llevada a su perfección por Eucaristía, como veremos al hablar de la identificación moral con Cristo, ¿no? Punto 3.4, la libertad de los hijos de Dios. Entonces, la libertad de la persona
es sanada y liberada por Cristo. O sea, recordemos que después del pecado original quedamos inclinados, ese es el pecado, inclinados, ¿no? Y gracias a la muerte de Cristo, el hombre puede ganar el cielo, pero también gracias a la muerte de Cristo y que Él nos dio la iglesia y los sacramentos, recibimos la gracia. Entonces la gracia es la que libera y sana la libertad del hombre, ¿no? Con la gracia el hombre es capaz de nuevo de hacer uso de su libertad para amar a Dios y vivir la amistad con Él. Por eso el obrar del cristiano es fruto de una libertad nueva, que es la libertad de los hijos de Dios, como dice San Pablo a los Romanos. Pues la razón está elevada por la fe, la voluntad y la afectividad sensible por la caridad y la esperanza, y toda la naturaleza por la gracia a la acompaña las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces esto es tan esencial para poder alcanzar la santidad en la tierra, para poder identificarse con Cristo, para poder ser bueno, para poder seguir el camino, la gracia de Dios, que efectivamente eleva la naturaleza y sana también la libertad humana, también mejora, digamos, lo que tiene que ver con la afectividad, la esperanza, etc. Entonces, la vida moral cristiana se apoya necesariamente en la gracia que se recibe por los sacramentos. Y si no se tiene esto en cuenta, si el cristiano se olvida de que sin la ayuda del Señor no puedo hacer nada, no conseguirá esa identificación. Entonces, recordemos que en el hombre, digamos, cuando se dirige a Dios es siempre respuesta, lo volvemos a decir, porque Dios es el que llama, Dios es el que invita, es Dios el que también nos va a dar los medios para que nosotros podamos seguir ese camino y vivir esa vocación. Entonces conseguiremos la identificación con Cristo, en fin, si tenemos en cuenta de que necesitamos de la gracia divina, si no, esto es imposible. 3.5, ser y misión, ser y misión. Entonces, la identificación con Cristo no es algo estático. Por ser otro Cristo, el cristiano puede hacer presente a Cristo en el mundo, y porque de hecho, por la gracia de Cristo, ha tomado posesión de Él. Y hacer presente a Cristo en el mundo significa seguir o prolongar en el mundo, formando parte de la Iglesia, y esta es la misión justamente que Cristo ha venido a cumplir, la que le ha pedido a la Iglesia y la que tienen todos los bautizados. No solo los apóstoles fueron por todo el mundo y bautizaron. De alguna manera todos estamos llamados a ser apóstoles, todos estamos llamados a ser bautizados, todos estamos llamados a llevar el mensaje del Evangelio. Esa es parte de la misión de todos los bautizados. Recordemos brevemente que la misión de Cristo puede expresarse diciendo que es sacerdote, profeta y rey, ¿no? Entonces, Cristo, gran sacerdote, o sea, mediador entre Dios y los hombres. También nosotros estamos llamados a ser sacerdotes. La iglesia es un pueblo sacerdotal y todos tienen el sacerdocio común. Entonces, San Pablo afirma, el punto principal de todo lo dicho es que tenemos un pontífice que está sentado a la diestra o a la derecha del Padre de la Majestad. Jesús entonces también es profeta, o sea, Él dijo, no os hagáis llamar maestros porque uno solo es el maestro, el Mesías. Y Jesús, que fue enviado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo para predicar la buena nueva, es el que llama a los apóstoles, llama a los miembros de la Iglesia a cumplir esta misión. Y también Cristo es Rey y Señor del universo, por haber obedecido hasta la muerte y haberse hecho servidor de todos. Y esta ley del reino de Cristo es el amor que se manifiesta, que se concreta en el servicio. El mismo Jesús dice, yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Y todos los bautizados están invitados a ese servicio, y especialmente también los que tienen el sacerdocio ministerial. Presbíteros, obispos, diáconos están especialmente llamados al servicio del pueblo de Dios. Entonces, ser Cristo implica participar de la misión de Cristo. Ser cristiano exige ser como Cristo también, sacerdote, profeta y rey, como lo expresa también la oración
una oración de crismación, cuando se le pone el santo crisma al niño que se bautiza, se reza esta oración y se dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Jesucristo, que os liberó del pecado y os hizo renacer por medio del agua y el Espíritu Santo, os unge ahora, hace la señal de la cruz el sacerdote con el óleo en la frente del niño o del mayor, ahora os unge con el crisma de la salvación para que, incorporados a su pueblo y permaneciendo unidos a Cristo, sacerdote, profeta y rey, viváis eternamente. Y esto que recibimos en el bautismo, en la confirmación, el cristiano es confirmado oficialmente por el obispo en sus tres mismos derechos y deberes de sacerdote, profeta y rey. Hasta que llegamos, en la próxima clase reanudaremos con el punto 4, que es ser otro Cristo, la identificación moral.